En los vídeos anteriores de ecología marina ya vimos cómo los individuos elaboran unas estrategias para sobrevivir y así poder reproducirse, y también vimos cómo individuos de una misma especie se organizan entre sí para formar las poblaciones. En el vídeo de hoy vamos a subir un peldaño más en la organización ecológica y vamos a estudiar el concepto de comunidades, es decir, el conjunto de poblaciones que habitan un determinado lugar en un mismo tiempo. Las comunidades ecológicas, y aún más las marinas, se caracterizan por su alto grado de complejidad, representado mediante dos factores. Primeramente, su composición, es decir, el conjunto de todas las poblaciones o especies que forman la comunidad. Basta con realizar una inmersión de buceo o dar un paseo por la playa o las rocas en bajamar para comprobar la enorme biodiversidad que pueden llegar a albergar los hábitats marinos. La segunda característica que define a una comunidad marina es su estructura, es decir, la abundancia relativa que hay de una especie respecto a las otras que la componen. Las abundancias relativas de distintas especies dentro de una comunidad global resultan muy dispares. Según el caso, podemos encontrar una o unas pocas especies llamadas clave, es decir, poblaciones que son extraordinariamente más abundantes que las demás, y de las que en buena medida depende la supervivencia de la comunidad entera. De esta forma, en las capas iluminadas del fondo marino, las algas son claves en la oxigenación de las aguas y en dar cobijo a pequeñas larvas y alevines. En rías y playas, las grandes poblaciones de ostras y otros bivalvos también resultan claves como base alimentaria para una gran variedad de organismos acuáticos. Las comunidades nunca permanecen estables en el tiempo, sino que sufren perturbaciones que las hace crecer, mermar o incluso extinguirse. Sin embargo, ya vimos que el medio marino es extraordinariamente dinámico, donde la mayoría de organismos se reproducen muy deprisa, y esto hace que las comunidades marinas cambien con bastante rapidez. Definir o delimitar una determinada comunidad dentro de la ecología marina evidentemente resulta muy complicado. Sin embargo, los ecólogos han distinguido tres grandes grupos a la hora de clasificar las comunidades marinas. Vamos a verlas una por una a continuación. El plancton es la comunidad de organismos que nadan a la deriva dejándose llevar por las corrientes marinas. La mayoría de ellos son de un tamaño muy reducido o microscópico, como las microalgas, larvas o huevos, aunque también existe el llamado plancton visible, como los ctenóforos o las medusas. Organismos que, si bien presentan una cierta capacidad de movimiento, esta resulta muy limitada, por lo que deben nadar constantemente si no quieren hundirse en el agua. A pesar de que no es visible a simple vista, el plancton es, de muy lejos, la comunidad marina más abundante de todo el océano. Y por supuesto, de él depende absolutamente todo el ecosistema marino. Su complejidad es tal que incluso se divide en dos subcomunidades, fitoplancton y zooplancton. El fitoplancton es la subcomunidad constituida básicamente por algas microscópicas, que generan biomasa a partir de nutrientes y luz solar mediante la fotosíntesis, y es la mayor responsable de lo que se conoce como producción primaria del ecosistema marino, una enorme, aunque invisible, masa de alimento
disponible para una amplísima gama de organismos conocidos como consumidores primarios, que son básicamente larvas o invertebrados diminutos, pero también algunos organismos filtradores y suspensívoros. Como podéis entender, la importancia del fitoplancton es crucial. Sin él no solo desaparecería por completo la vida marina, sino que en la atmósfera que respiramos normalmente se perdería hasta el 90% del oxígeno que la compone. Por no hablar que en el proceso de fotosíntesis, los organismos del fitoplancton fijan el CO2 atmosférico convirtiéndolo en carbonatos. De ahí su gran importancia a la hora de mantener el equilibrio climático del planeta. Dado que la luz solar regula la actividad fotosintética, el fitoplancton del Cantábrico experimenta importantes fluctuaciones a lo largo del año. De esta forma, su abundancia durante el invierno se reduce drásticamente, pero cuando llega la primavera y aumentan las horas de luz, el fitoplancton experimenta un crecimiento exponencial, llegando a provocar los conocidos blooms o mareas rojas, que pese a llamarse así, son responsables de que cuando buceamos veamos el mar de color verde, y no azul como en el Caribe o en el Mediterráneo, mares cuya abundancia de fitoplancton es mucho menor. El zooplancton es la segunda subcomunidad marina dentro del plancton. Los individuos que la componen tienen ya un tamaño mucho mayor, aunque la mayoría siguen siendo microscópicos y básicamente son larvas alevines y pequeños invertebrados como estos copépodos, sin duda la población clave dentro de esta subcomunidad. La complejidad de las redes tróficas marinas a nivel microscópico es tal que incluso dentro del propio zooplancton distinguimos, por un lado, a los consumidores primarios, que se alimentan exclusivamente de fitoplancton, e incluso consumidores secundarios, terciarios, que se alimentan ya de otras especies del propio zooplancton. En la cima, por así decirlo, de esta pirámide alimentaria planctónica estarían las medusas, que con sus finos tentáculos urticantes atrapan pequeños invertebrados o alevines planctónicos para alimentarse. Esta dependencia casi total entre fitoplancton y zooplancton hace que las abundancias de ambas subcomunidades estén íntimamente relacionadas. De esta forma, cuando llega la primavera, el fitoplancton se dispara, y ante esa gran abundancia de alimento, el zooplancton se desarrolla también muy deprisa, provocando a su vez un descenso de fitoplancton durante el verano, que a su vez provoca también la bajada del zooplancton, y que de nuevo favorece una leve recuperación del fitoplancton durante el otoño. El bentos es el conjunto de organismos que dependen totalmente del fondo marino y viven sobre él o aferrados a él. Es además la comunidad marina que presenta una mayor biodiversidad y de nuevo, en función de si realiza o no la fotosíntesis, se distingue entre el fitobentos y el zoobentos. La mayoría de organismos bentónicos son sésiles, es decir, se pegan al fondo marino y viven sobre él sin poder moverse, aunque también existen algunas especies que presentan una cierta capacidad locomotora, aunque bastante reducida. Como ya podréis imaginar, las corrientes, el estiaje y el fuerte oleaje son los problemas principales a los que tiene que hacer frente la comunidad bentónica. Para aferrarse bien al sustrato, estos organismos han desarrollado, pues por ejemplo, mecanismos de sujeción como fuertes ventosas o incluso secreciones calcáreas para evitar ser arrastrados. Otra estrategia de supervivencia útil para el bentos es la formación de colonias entre individuos de una misma especie o especies similares.
De esta forma, las colonias o conglomerados son más resistentes al estiaje marino que los individuos solitarios, aunque este modo de vida también acarrea el inconveniente de aumentar mucho la competitividad por el espacio y alimento disponibles, y por esta razón los animales coloniales suelen habitar lugares con corrientes frecuentes que transportan mayores cantidades de alimento. La naturaleza del fondo marino determina totalmente la abundancia del bentos. El sustrato rocoso es sólido y firme, sin duda la mejor base para que se desarrolle sobre él una amplísima variedad de organismos. En cambio, la arena es una superficie inestable y en continuo movimiento, por lo que la presencia de bentos en los arenales es mucho menor, aunque ya se sabe, siempre encontraremos algún oportunista que se adapta a ambientes hostiles que casi nadie quiere para reducir así la competencia. Por último, el nécton es el conjunto de organismos que, aun dependiendo de los recursos que proporciona el fondo marino, pueden nadar con bastante libertad por el mar. Obviamente, esta es la comunidad de los peces, también de los mamíferos marinos, algunos cefalópodos y, por qué no decirlo, nosotros cuando nos damos un chapuzón. La capacidad de locomoción en el medio marino otorga una gran ventaja a los organismos nectónicos. Pueden abarcar grandes volúmenes de mar para alimentarse o reproducirse, e incluso los grandes cetáceos recorren miles de kilómetros para aprovechar las diferentes ventajas que ofrecen las distintas regiones del planeta durante ciertas épocas del año. Sin embargo, ya sabemos que en ecología no existe un modo de vida perfecto donde todo sean ventajas. La capacidad de locomoción exige también un importante consumo de energía para poder desplazarse por un medio 60 veces más viscoso que el aire. Este hándicap ha hecho que los organismos del nécton a menudo presenten sofisticados perfiles hidrodinámicos que les facilitan bastante la natación, incluido el desarrollo de aletas con las que controlar la dirección del movimiento. En este vídeo hemos descrito el plancton, nécton y bentos como las tres comunidades acuáticas con sus propias características. Sin embargo, dada la gran complejidad y dinamismo del ecosistema marino, no deberíamos considerar a estas comunidades como conjuntos totalmente independientes y cerrados entre sí, sino que están íntimamente relacionados. Por una parte, es obvio que organismos de una u otra comunidad recurren a las otras comunidades para conseguir alimento. Y en los vídeos de biología marina ya vimos también que a lo largo del ciclo biológico de las especies, los individuos pueden vivir en una u otra comunidad en función de su grado de desarrollo. En la mayoría de los casos, el plancton es la comunidad primaria en la que crecen los huevos, larvas o alevines, y tras alcanzar un cierto crecimiento, pasan a formar parte del nécton o del bentos según la especie. Y para complicar todavía más las cosas, existen algunas especies difícilmente clasificables dentro de una u otra comunidad, como los peces demersales y algunos cefalópodos, que tienen una indudable capacidad natatoria que los incluiría en el nécton, pero a la vez pasan la mayor parte del tiempo posados sobre el fondo, lo que les haría bentónicos. Bien, pues ya hemos visto cómo las especies se organizan en poblaciones, las poblaciones se organizan en comunidades y finalmente las comunidades se organizan en ecosistemas, en nuestro caso en el gran ecosistema marino, que es el último peldaño dentro de la organización ecológica de los seres vivos. Eso ya lo veremos en el siguiente vídeo en este canal. Así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte, dar un like a este vídeo si te ha gustado y nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima.